Bueno, lo habíamos adelantado también en el editorial, está con nosotros Alberto Colombres Garmendia. Se superó la crisis, pero Macri queda con una marca indeleble. ¿Cómo sigue de aquí en adelante la política oficial? Creo que nunca hubo una crisis. Creo que hubo un momento complicado, una corrida cambiaria. Se la superó, se pasó, pero creo que estábamos, siempre lo decíamos, lejos de una crisis. No estábamos en la situación del 2001. Sí, tal vez el término no es correcto. Uno le dice crisis porque fue transmitida en el minuto al minuto y se creó una zozobra. Se creó una psicosis muy grande. Y creo que eso fue parte de... Pero, entre comillas, la crisis, ¿no? Sí, técnicamente fue una corrida. Fue una corrida y en la Argentina, ¿viste? Creo que se aplica el dicho, el que se quema con leche ve una vaca y llora. Sí. Entonces se creó una cierta psicosis. Pero, lo vimos en la sesión de la legislatura. Ayer yo lo escuchaba hablar a los legisladores del oficialismo provincial con una irresponsabilidad, con una falta de certeza en los datos que manejaban. Se llegó a hablar de que estábamos por entrar en un default. Tenemos el doble de reserva en el Banco Central de la que teníamos en diciembre del 2015 cuando asumimos el gobierno. Y asumimos realmente un país muy complicado, con un déficit energético de 10.000 millones de dólares, con deudas a la universidad había una deuda de más de 7.000 millones, la obra de vialidad nacional se habían dejado de pagar en julio del 2015 y cuando asumimos la deuda era de 500 millones de dólares, deuda en desarrollo social de 500 millones, es decir, se asumió un país caótico. Obviamente que salir de esto nos va a tocar transitar varios momentos complicados y no se va a salir de un día para el otro por obra de magia. Ahora, creo que estamos en una posición buena, en una posición sólida. Ayer, te juro, Pedro, era bizarra la sesión de la legislatura, ¿no? Entonces un legislador del Frente para la Victoria dijo, y hoy el país puede endeudarse gracias a lo que hicimos nosotros durante 12 años. Nos dejaron un país en default, un país donde no teníamos acceso al crédito. Todo eso se ha revertido un cepo cambiario. Y veníamos con un dólar que la verdad que venía bastante atrasado. A fin del año pasado teníamos un dólar a 17. Sí. 2 años antes teníamos un dólar a 15, es decir, un dólar que se había apreciado un 15% con una inflación que en esos 2 años había sido cercana al 50%. Entonces, en algún momento esto que se dio se tenía que dar. Sí, también vamos a ser autocríticos. Lo lógico hubiese sido que se dé más paulatino, que el dólar vaya acompañando a la inflación y para que no se cree esta psicosis de que de repente el dólar se acomoda en 3 días lo que se debería haber acomodado en 1 año y medio. Sí. Ahí también sí puede haber habido una falta de timing. Se conjugaron varios elementos. Nosotros teníamos capitales especulativos acá en la Argentina jugando en las LEVAC, ¿bien? Y Estados Unidos le levantó la tasa. Nosotros tenemos una inflación alta. La tasa, le pusimos un impuesto y bueno, todo este combo que hicieron. Es hora de irse, dijeron. Tal cual. Ahora, por eso digo, cuando ponemos este impuesto a la renta financiera, a la tenencia LEVAC, había que ponerla. Sí podemos discutir y ahí creo que hubo un error de timing. Tal vez habría que haberla puesto 6 meses antes y llegamos tarde. Ahora, es de una injusticia total y absoluta esto para explicarlo a la gente. Alguien que ganaba millones y millones financieramente ni con una tenencia de un título, no tributaba ganancia y sí tributa un asalariado que labura 12 horas por día y gana 40.000 pesos al mes. Entonces esto es un reclamo que se viene haciendo de la sociedad desde hace años, que haya un impuesto a la renta financiera, a la especulación financiera también. Ahora, se superó esta corrida. Unos creen que puede haber un embate más adelante. El mundo se complica un poquito más. La tasa de Estados Unidos subió muy poco, pero hay 2 subas todavía proyectadas para junio y para fin de año. Y bueno, somos un país. No, el contexto mundial emergente. Claramente no es el de antes. Hoy no tenemos una soja a $600, no tenemos una China creciendo como venía creciendo en los últimos años, sino que el crecimiento es mucho más lento. La situación de Brasil también influye en nuestra economía. Pero más allá de eso, hay todavía problemas a solucionar. Vuelvo a decir, se agarró una situación muy crítica y por supuesto que todavía quedan problemas.
vamos a ser sinceros, no podemos tener una tasa en el LEVAC del 40% en forma permanente. Eso también tendremos que ir saliendo de esa tasa. Hoy el contexto que ha quedado también es complicado, por supuesto, para el acceso al crédito, o las tasas de un descubierto, o la tasa de una financiación están muy altas. Eso se tiene que ir acomodando también en los próximos días y en los próximos meses. Es decir, todavía queda muchísimo por hacer en materia económica. Ahora, sí transmito la confianza, y lo ha demostrado una vez más el presidente y su equipo, cómo ha sabido pilotear muy bien una situación que para muchos era apocalíptica, y la verdad que estábamos lejos de eso. Bien. La única posibilidad de que esto se convierta en algo apocalíptico era que realmente se cree una psicosis que fue impulsada, también esa psicosis, vamos a decirlo, por sectores políticos. No, claro, y que todos los actores económicos comiencen irracionalmente a tomar decisiones, entonces se transforma en una crisis, ¿no? Pero ayer creo que hubo un respaldo muy fuerte, los mercados respaldaron fuertemente la credibilidad del gobierno. Es decir, sí, no, además el gobierno demostró dos cosas. Primero, que ya está tomando las previsiones para no tener que ir al mercado financiero en el futuro, o sea, ya se está calzando. Y lo del Fondo Monetario Internacional, que es antipático, que el 90% de la Argentina se siente agraviado, pero de alguna manera también da una certidumbre hacia adelante sobre el... Yo creo que esos son preconceptos, ¿no? Yo veo que la gente por ahí escucha hablar del Fondo Monetario Internacional y es como si le estuviésemos hablando del demonio. Es un organismo internacional que nos presta dinero a una tasa del 4.5% anual. Chávez nos prestaba al 19 nos prestaba Chávez. Es decir, antes Argentina iba a pedirle a Venezuela que nos prestaba el 19%. Hoy tenemos un organismo internacional que creo que es mucho más serio que Chávez y que Maduro, que nos presta el 4,5%, y lo vemos como si fuese una medida espantosa. Lo que pasa es que las condiciones que pone el Fondo Monetario Internacional son las que agravian a veces al cuerpo social. A ver, ahora, pero son medidas que en definitiva, ¿qué puede pedir el Fondo Monetario Internacional? Señores, por favor, no gasten más de lo que tienen, que creo que es lo que le pediría cualquier persona que presta dinero a otra. Si yo, Pedro, te voy a pedir un préstamo a vos, y vos ves que todos los meses gasto más lo que me querés, bueno, te lo presto, pero por favor, baja tu gasto, porque si no, no me vas a poder devolver el dinero. Sí. Y además creo que esa es la Argentina a la que tenemos que ir. No podemos seguir aquí con el populismo eterno de los subsidios, de todo gratis, porque la realidad es que nada es gratis. Alguien paga. Cuando se subsidiaba el fútbol, cuando Aerolínea Argentina nos costaba miles de millones al año, cuando se subsidiaron las tarifas, no nos confundamos, nada es gratis. Está bien. Todo tiene un costo, ahora vamos a ver de qué manera, quién lo paga y cuándo lo paga. Ahora, hay un cambio de eje sobre el que gira la política oficial. Se amplió la mesa chica de Macri. Entonces va Ernesto Sanz, va el representante de Rita Carrió, va Monzó, va Rodríguez Larreta, María Eugenia Vidal. Es una buena señal. Ya salió de su círculo, que era como más pequeño, que quedó lesionado por esta corrida. Y el otro planteo es que el presupuesto 2019 salga por un consenso donde las variables de la macroeconomía estén todos de acuerdo, entonces no haya nada de qué quejarse en el 2019. Por eso, señores, yo creo que tiene que haber un consenso básico de que hay que seguir bajando el déficit fiscal. Diciembre del 2015 recibimos un país con el 5.5% de déficit fiscal. Bueno, hoy lo tenemos 3.9%. Y hay que seguir bajando. Eso tiene que llegar a cero. Eso tiene que llegar a cero. Creo que es básico, es indispensable, pero no es el único frente de tormenta que hay, Pedro. Hay muchos frentes de tormenta. No, bueno, ustedes ahora enfrentan un año donde va a haber aumentos de precios que se van a trasladar, donde hay que ver cómo queda el nivel de actividad con esta tasa de la LEVAC, y hay que ver cómo quedan los indicadores sociales a fin de año, porque cuando suben los alimentos hay sectores que gastan el 100% del alimento. Yo creo que después de este reacomodamiento del dólar va a venir un mes, 2 meses de recesión, de parate, pero creo que hoy tenemos un tipo de cambio que va a permitir una reactivación económica mucho más importante. Lo hablábamos antes fuera de cámara, el tema del turismo. Teníamos una fuga de divisas tremenda
A ver, hace 10 años la Argentina recibía turismo, venían de Brasil, de Chile a comprar a la Argentina porque estaba barato. Hoy lo que veíamos todos los días es el argentino viajando al exterior a comprar porque está barato, a Chile, a Bolivia, después el turismo a Uruguay, a Brasil, a Estados Unidos, a Europa. Bueno, todo eso era fuga de capitales, nos quitaba competitividad. Sectores que estaban muy complicados, como puede ser el sector textil, hoy son mucho más competitivos con este tipo de cambio. Y analicemos la coyuntura de nuestra provincia, las principales actividades productivas de nuestra provincia. Son dólar dependientes. El citrus, totalmente beneficiado con este tipo de cambio, más por la política del gobierno que logró abrir mercados como el de Estados Unidos y Brasil. La actividad azucarera, todo lo que es exportación de alcohol, beneficiada, y todo lo que es el excedente del mercado interno que se exportaba, hoy ya no se exporta a precio de quebranto con este tipo de cambio. La soja, beneficiada. La frutilla, el arándano. O sea, para Tucumán esto es bueno. Este tipo de cambio es mucho más competitivo. Y estos sectores que generan la mayoría de mano de obra, bueno, si la inflación supera las paritarias, tendrán también que reacomodar el salario. Sí, esa va a ser una discusión pendiente. Pero que, a ver, no hay problema. En la medida en que estas actividades generen, sean más competitivas, podrán acomodar el salario. Claramente no podemos permitir tampoco que el salario vaya perdiendo poder adquisitivo. Eso tenemos que mantenerlo, tiene que seguir a la inflación. No, porque el 70% del Producto Bruto Interno nuestro es consumo, así que hay que mantenerlo. Pero además, digamos, no solo por eso, sino por una cuestión social, es decir, no podemos seguir pidiéndole más sacrificio al que menos tiene. Entonces, si después vemos que las expectativas inflacionarias no se cumplen, que hoy es muy probable que no se cumplan, el gobierno ya lo adelantó. Es muy probable que no se cumplan. Bueno, agosto, septiembre, cuando se llegue a ese 15%, habrá que sentarse con los gremios y decir, bueno, ¿cómo reajustamos lo que fueron las paritarias de principio de año? O sea que Alberto Colombre realmente ve un tránsito más bien tranquilo en materia de dólar, por lo menos por un par de meses. Después hay que ver cómo se mueve con el tema de la flotación, cómo juegan los actores económicos. El tema de las paritarias no ve ningún problema de reabrirlas y reacomodarlas en función de la inflación. Un gobierno que entendió lo que le pasó, abrió el juego político para lograr mayores consensos. En definitiva, a ver, las condiciones cambiaron y hay que ver cómo... Y creo que el gran desafío económico que nos queda por delante es salir de estas tasas que hoy se están pagando, que no son sustentables en el largo plazo. Sí. Eso también hay que es un tema delicado, porque el stock de EVAC que tenemos todavía es alto. Es alto, no hay duda que es muy alto. También es cierto que mucho está en poder del Estado y de los bancos, más del 60%. Pero creo que eso, en la medida en que se vayan acomodando las cosas, naturalmente tiene que tender a bajar. Por supuesto que también va a ir de la mano de la inflación. Sí. Es decir, uno cuando habla de una tasa del 40%, pensemos en una inflación del 25%, que fue el año pasado. Bueno, lo que está ganando el tenedor de esos títulos es un 15%, no es que está ganando el 40%. Ahora, en la medida en que esa inflación también se vaya acomodando, obviamente las tasas van a tender a bajar solas. Sí, lo que dice Duhovne, esa convergencia a la que hay que tender. ¿Usted es optimista que el camino en ese camino está el gobierno? A ver, yo soy optimista en que el camino que queda es difícil. Ahora, soy muy optimista porque confío plenamente en el gobierno y en la gente que hoy está en el gobierno. Podrán cometer errores en algunas cosas, todos cometemos errores, pero no tengo duda que cuando viene una tormenta como la que vino, me gusta que quienes sean los pilotos del avión es la gente que hoy está junto a Mauricio Macri. En ese sentido, y eso es lo que a mí me da optimismo, la confianza que tengo en este gobierno. Alberto Colombre Garmendia, muchas gracias. No, muchas gracias a vos. Después de la pausa, Pablo Yetlin.